Hola, buenos días. Soy Alicia. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy, hoy hay pocos asistentes, pero bueno. Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Hoy vamos a ver el tema 3. El tema 3 de psicología para la fase de distancia de profesores de formación vial. ¿Vale? Bueno, como siempre, voy a tratar de presentarme. Me llamo Alicia Olea, soy de Granada, vivo en Barcelona, trabajo como profesora de autoescuela en la actualidad, tanto del teórico como del práctico, y bueno, tengo muchos años de formación, de experiencia como profesora, y también he tratado de preparar a profesores de autoescuela en estas áreas que suelen ser un poco así, pero la verdad que a mí me gustan mucho porque se utilizan mucho y son muy necesarias para nuestra profesión, ¿vale? Bueno, una vez que he hecho la presentación y seguramente que irán entrando algunos compañeros próximamente, pues vamos a establecer, como siempre, los objetivos de la clase de hoy, ¿vale? El tema 3 de psicología vamos a intentar entender un poco qué es la atención, ¿no? Algo que es tan sencillo, que hacemos constantemente en nuestro día a día, pero que le vamos digamos así, a desgranar, a intentar entenderlo. La atención en los procesos de la información o los procesamientos de la información, mecanismos implicados en la atención, es decir, que nos influye para la atención, los momentos del proceso atencional, es decir, las fases por las que pasamos, la atención y la experiencia en la conducción, que esto es súper importante porque no es lo mismo un conductor veterano que un conductor novel. En cuanto a su atención, en cuanto esa atención cómo se traslada a su conducción, ¿no? Factores que alteran la conducción. Esto ya lo veremos más adelante, lo vamos a ver vamos, apenas. ¿Por qué? Porque esto se vuelve a repetir en la parte de seguridad vial, los temas de seguridad vial, como es normal, son los temas de alcohol, drogas, medicamentos, ahí se ve mucho más amplio. De hecho, en el libro lo menciona, esto se ve también en seguridad vial. Y ahí la verdad que voy a decir unas pocas cosas y no me voy a centrar tanto en eso porque creo que es más importante. Son cosas que ya habéis visto en la fase previa, son cosas que vaya a ver en la otra asignatura. Y entonces, prefiero centrarme mucho en la atención y además en este tema, como en temas anteriores, las preguntas tipo test saltan rápido corriendo a la vista y se ven enseguida cómo pueden ser las preguntas de test de aquí, ¿vale? Y llaman mucho la atención. Bueno, eso en cuanto a los objetivos de la clase de hoy. Siempre tratamos de establecer objetivos, ya sabéis, la atención, el procesamiento de la información, mecanismos implicados en la atención, los momentos, las fases de la atención y, bueno, y las experiencias, todo eso trasladado a la conducción, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Ahora lo que vamos a hablar es la definición, qué es la atención, ¿no? Mira, William James, que fue un filósofo y psicólogo, considerado uno de los pioneros en la psicología, ya en el siglo XIX, definía la atención como el proceso por el que la mente toma posesión de forma vivida y clara, es decir, la mente trata de vivir las cosas y tenerlas claras, de uno de los diversos objetos o trenes de pensamiento que aparecen simultáneamente, focalizando y concentrando de la atención focalizando y concentrando de la conciencia en su esencia. Implica la retirada del pensamiento de varias cosas para tratar efectivamente de otras. Si os dais cuenta, la definición de lo que es atención aquí, la verdad es dura. ¿Por qué? Es una definición que pueden hacer perfectamente una pregunta tipo test, cambiando un par de palabras, ¿vale? Haciendo distintos anuncios de la definición y tratando de cambiar. La verdad es que yo cuando vi la definición digo, madre mía, y no lo pueden haber dicho más fácil. Claro, estamos hablando del siglo XIX. Hoy en día, cuando hablamos de atención, sí, mira lo que dice aquí, los planteamientos sobre la atención se han ido modificando en función del desarrollo de las diferentes teorías psicológicas
A ver, la psicología desde el siglo XIX hasta ahora ha evolucionado muchísimo. Es decir, no estamos hablando como empezó Sigmund Freud y cómo empezaron los primeros filósofos, que eran filósofos, no le llamaban ni siquiera psicólogos, ¿no? Y cómo han ido evolucionando a lo largo de la historia. Hoy por hoy, una definición de atención es mucho más sencilla, como lo que dice ahí, ¿no? Pero claro, la otra es muy tosca, muy ruda, ¿no? Fijar en esta definición, que es mucho más sencilla, mucho más asequible y que también nos pueden hacer una pregunta tipo T, porque ya sabéis que las definiciones son muy propensas a poner un enunciado y poner verdadero o falso, que puede ser una opción, o también poner definiciones o parte de definiciones y cambiar algunos conceptos, algunas palabras, ¿no? Entonces, esta definición dice el proceso por el cual podemos dirigir nuestros recursos mentales, es decir, nuestra observación, nuestro oído, nuestra experiencia como persona, sobre algunos aspectos del medio. Aquí ya no habla del medio, no habla de como a lo mejor nosotros atendemos en clase teórica o como a lo mejor nosotros enseñamos, ¿no? Y ya hablamos del medio, que puede ser perfectamente un coche, o el medio que puede ser perfectamente la circulación. Los más relevantes, o bien sobre la ejecución, es decir, hacer, ¿vale? Que la atención no solamente es recibir información y estar pendientes de algo, sino también de actuar, ¿vale? O bien sobre la ejecución de determinadas acciones que consideramos más adecuadas entre las posibles. Esta definición es más bien la podemos trasladar perfectamente a la conducción. Es decir, en un momento determinado, mientras que yo voy conduciendo y tengo una atención en lo que estoy haciendo, el medio me influye. Y también las acciones que yo tome deben ser las adecuadas. Es decir, situación típica que vamos conduciendo, cambia el semáforo en verde, amarillo fijo y tú en ese momento tienes que tomar una decisión que tiene que ser la correcta. El alumno, en este caso, tendrá que valorar si da tiempo de tenerse en condiciones de seguridad, si tiene que frenar y va a provocar una frenada brusca, si tiene un vehículo detrás. Y eso es el medio y eso es la acción correcta que debe de tomar, ¿vale? También hace referencia al estado de observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno. Esto es fundamental. Si nosotros tenemos una actitud de observar y tener siempre esa alerta óptima para, en caso de que nuestro entorno cambie o nuestro entorno varíe, tener la respuesta adecuada para tomar bien una decisión ante una posible situación del tráfico, ¿no? Si os dais cuenta, esta definición es mucho mejor que la de antes, nos define muy bien y lo podemos trasladar a nuestro día a día, a nuestro trabajo, y es realmente lo que pasa. Un alumno va conduciendo, va llevando un vehículo, se va relacionando con el vehículo, tiene que, ante situaciones, ante diferentes estímulos de la circulación, tiene que tomar distintas respuestas y tienen que ser las correctas. Y más sobre todo el día en la que se está jugando un examen, ¿no? Ahí su atención está en un grado muy elevado porque necesita que no se le escape ningún detalle en cuanto al entorno, en cuanto al vehículo, en cuanto a la circulación, ¿no? Pues esa definición es mucho mejor que la otra y se puede aplicar perfectamente a nuestro campo, ¿eh? Bueno, vamos a seguir avanzando y además de que sigue el libro hablando un poco de qué es la atención, ¿no? El ser humano está continuamente recibiendo estímulos. Dada la cantidad de input que recibe, tiene que de alguna manera seleccionar los que sean más significativos y, y que mejor le ayuden a comprender el entorno que le rodea. Es la realidad. Cuando nosotros vamos conduciendo, vamos recibiendo muchísimos inputs o necesitamos muchos inputs. Desde los espejos retrovisores, desde la visión periférica, de la señalización, la marca vial, el vehículo que nos viene, el que viene por detrás. Nosotros constantemente necesitamos buscar input, ¿vale? De hecho, una de las cosas que se hace mucho en formación vial, cuando estamos en el examen práctico, bueno, estamos dando clases prácticas, es intentar que el alumno perciba cada una de las señales. Yo siempre le digo a los alumnos, digo, mira, esa señal de peligro resalto que tú ahora mismo estás obviando para ti es importante también. Porque si el examinador, por ejemplo, ve que tú pasas por el resalto demasiado rápido, te pone una falta de observación.
¿Por qué esa señal la tenías que haber observado? ¿Por qué ese detalle a ti no se te puede olvidar? Y además también tenemos que darle, el alumno, lo veremos más adelante, pero su tendencia siempre es mirar hacia el frente, hacia el centro, justamente enfrente de, del capó del coche. En vez de mirar hacia lo lejos, buscan el punto más cercano hacia abajo y es un error, ¿no? Un conductor veterano no hace eso, ¿no? Pero tenemos que intentar que ellos vayan buscando los inputs de información a través de los espejos retrovisores, no solamente el mismo, sino diferentes, tratar de buscar señalizaciones, señales, peatones, utilizar la visión periférica. Entonces, eso cuesta mucho porque ellos no lo tienen interiorizado, no saben gestionarlo. Es algo nuevo, novedoso, e intentar que vayan soltando su visión, que vayan mirando hacia lo lejos, que vayan mirando los espejos retrovisores, que van buscando la visión periférica para los pasos para peatones, para la señalización, para la moto que se te cruza por la derecha. Eso cuesta mucho, pero es necesario en nuestra formación. E intentar que el alumno busque los inputs y que los varíe, que necesita distintos tipos de input en cada momento concreto, ¿no? Y a modo de anécdota, os voy a contar que hay varias formas, ¿no?, de enseñar estas cosas, pero yo voy a contar una anécdota. Mira, yo tengo un compañero de trabajo que va dando clases con palillos de los chinos, de estos que se utilizan para comer en los chinos. Y entonces él, en el momento que quiere trabajar esto de los diferentes inputs, va diciendo, acá el espejo, al de arriba, al de aquí, ahora la moto, ahora el semáforo, y va como intentando que vean prácticamente eh, cómo tienen que ir cambiando de distintas posiciones para. Yo lo vi, él me lo enseñó y algunas veces lo hago con alumnos que veo que es que no hay manera que dejen de mirar solamente al frente. Porque ese alumno en un examen práctico no va a salir adelante. ¿Por qué? Porque en un examinado constantemente va mirando al alumno, no le quita ojo. Y si un alumno solamente mira al frente, va a ser un conductor que no tiene la suficiente capacidad para para evitar accidentes, para defenderse bien el día de mañana en una ciudad, en una circulación densa, ¿no? Entonces, una forma de buscar esa enseñanza de los diferentes inputs es así. Intentar que dejen de mirar para el frente. ¿Cómo? Pues intentando que tú dentro del coche le llames mucho la atención y que se vaya acostumbrando no solamente a mirar para el frente, sino de distintos tipos de información. La verdad que aquí cada profesor, ya sabéis que cada maestrillo tenemos nuestro librillo, ¿no? Pero es bueno enriquecerse de los demás, cosas que te enseñan los compañeros y que bueno, te lo llevas a casa, ¿no? Y también tú lo puedes poner en práctica, ¿eh? Bueno, cosas de estas iré contando siempre y ya sabéis que a mí me gusta poner muchos ejemplos para que entendáis esto y que lo llevéis a cabo. También os diré una cosa que es muy curiosa. Yo, esta asignatura, cuando vaya a la fase de presencia no se da, pero yo esta asignatura siempre la tengo muy presente en mi día a día en el trabajo, porque yo en esta asignatura aprendí cosas que hoy lo vamos a ver y que se tienen que entender bien para llevarla a la práctica. Lo vamos a ver más adelante y os explicaré en qué momento, a qué me refiero, pero eso es muy importante la asignatura de psicología, que no, a lo mejor no se enseña mucho en la fase de presencia, pero se estudia, pero se aplica mucho en el día a día en nuestro trabajo, ¿vale? Bueno, seguimos, ¿vale? Es decir, la atención es un proceso selectivo de la información necesaria para elegir una acción. Es decir, tu atención la necesitas para recibir la información necesaria y hacer algo, una respuesta ante una situación concreta, ¿no? Podemos decir que es más o menos lo que suele pasar cuando vamos conduciendo. Bueno, según el Massachusetts Institute de Tecnología, vamos, yo es que la verdad, perdonad mi inglés, pero no es muy bueno. El caso es que este instituto, ¿vale? Es uno de los institutos más importantes de Estados Unidos en cuanto a la rama de la psicología, ¿eh? De ahí han salido grandes psicólogos y grandes investigaciones en psicología, ¿vale?
Yo que me metí un poquito por internet y he empezado a averiguar un poco y la verdad que es un instituto muy prestigioso, ¿vale? En cuanto a la psicología y cómo va evolucionando, ¿vale? Bueno, pues la definición que dice el instituto es que la atención es la capacidad de poner nuestra conciencia en algo determinado en un momento determinado. Es decir, yo pongo la conciencia en este momento en escuchar esta clase, en intentar entenderlo y a lo mejor tomar nota o así. En la conducción, cuando nosotros vamos conduciendo, estamos conscientes de que llevamos un vehículo y que estamos en un momento concreto llevando el vehículo y haciendo y tomando decisiones en momentos concretos, ¿no? Es un proceso complejo que se localiza en un área de la corteza prefrontal del cerebro, ¿vale? Es decir, la parte prefrontal es la que nos sirve para estar en atención en cuanto a la hora de llevar un vehículo, ¿no? Bueno, pues seguimos. Seguimos en el apartado que es la atención. Ante la gran cantidad de estímulos que continuamente estamos recibiendo y dada la cantidad limitada que tenemos para procesarlos todos al mismo tiempo, se impone la necesidad de algún tipo de selección entre los inputs que son recibidos. Es decir, nosotros cuando vamos conduciendo recibimos muchos inputs. El vehículo que frena, el semáforo, el vehículo que viene por la izquierda, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Tanto input, hay algunos que son necesarios y otros que no. Ahí está tu capacidad para entender lo que son necesarios y lo que no lo son, ¿vale? Mira, yo voy a poner un ejemplo en esto. Mira, a mí me ha pasado más de una vez intentar ir con el alumno para enseñar la incorporación a la autopista autovía, que es un momento en los que ellos tienen que mirar por el espejo, ver, calcular la velocidad, los vehículos que vienen por un carril y por otro, el vehículo generalmente va con una buena velocidad. Bueno, en ese momento el alumno tiene que mirar lo antes posible por el espejo retrovisor como es normal y buscar información de los vehículos que vienen, la distancia a la que vea y gestionar también su velocidad. Es un proceso, momento en que en muy poco tiempo tienen que tomar una decisión y tiene que ser el momento correcto. Bueno, pues ahí hay alumnos que van y van mirando para el frente sin mirar nunca al espejo retrovisor y se meten. Hay alumnos que se han metido en los exámenes en la autopista autovía así, con los ojos cerrados. O alumnos que te miran en ese momento como diciendo, dime algo porque no sé si tengo que entrar o no. Eh, Cosas así, ¿vale? Entonces, tú tienes que enseñar eso, ¿vale? Eso que parece, a mí, hay que practicarlo muchas veces con los alumnos. Yo en la ciudad en la que vivo, en Barcelona, tenemos carriles de aceleración muy, muy pequeños, ¿vale? Entonces, el alumno en muy poco tiempo que tiene que tomar una decisión. Y hay que entrenarlo muchas veces con ellos. No, esto no sale de una vez para otra. Ellos tienen que calcular su espacio, su velocidad, la velocidad en los vehículos que vienen. Algunas de esas incorporaciones son en túneles y solamente ven luces y le cuesta mucho trabajo. Bueno, pues ahí ellos tienen que recibir inputs, varios inputs, y tienen que darse cuenta los que son necesarios y los que no. Por ejemplo, el que te viene por el carril de la izquierda, ese input no te afecta. O por ejemplo, cuando el vehículo que está en el carril de la derecha y se cambia, ese impulso sí es necesario porque sabes que te está facilitando la incorporación, ¿no? Entonces, en ese momento, en una situación compleja, no tienes que, por ejemplo, centrarte en mirar al profesor, por ejemplo, ¿no? Tienes que enseñarle que ese momento es clave y que tiene que él solo gestionar bien y buscar los inputs que necesita para tomar la decisión correcta, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? También os puedo poner otro ejemplo de que vas conduciendo y en el momento de aproximarte a un semáforo, el alumno en ese momento se pone a mirar el velocímetro y se salta el semáforo en rojo perfectamente. Eso pasa en los exámenes, ¿eh? O trata de buscar el punto más lejano, obviando el semáforo y se lo come en rojo. Muchas veces pasa, ¿vale? No saben en qué momento buscar el input que necesita en el momento adecuado, ¿vale? Entonces ahí está la labor de como profesor, enseñar un poco en qué momento tienen que mirar cada cosa y buscar en cada momento el input que necesita y el que no necesita
enseñarle que no lo pueden hacer porque se están equivocando. En ese momento hay que mirar esto, luego más adelante habrá que mirar otra cosa, ¿no? Bueno, pues es un poco eso, ¿no? Cómo el profesor tiene que, en la medida posible, enseñar a que su atención en cada momento esté en un momento concreto, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir, ¿vale? Porque el tema de hoy está bastante, es bastante interesante, ¿vale? Bueno, para que se produzca la percepción, es decir, para que nosotros veamos las cosas, otro proceso que veremos más adelante, la percepción lo veremos en otros temas, es necesario que seamos capaces de asimilar algunos estímulos del total que nos envuelve. Es lo que os decía antes. Es decir, si yo recibo muchos estímulos, yo tengo que ser capaz de recogerlos, porque a lo mejor uno pensamos que no es necesario y sí lo era, ¿vale? Pero también obviar los que no necesitamos, ¿no? Por ejemplo, una persona que va caminando por la acera a lo mejor no es necesario para respetar en un semáforo en rojo, ¿no? Si está en rojo, amarillo y verde, pues en ese momento hay que mirar el semáforo. El peatón no es obvio porque no lo necesitas, piensa en que va a cruzar, pero está regulando la intersección un semáforo rojo, amarillo, verde, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas los alumnos muchas veces les despistan y los desorientan en saber lo que tienen que hacer y buscar la información que es relevante y la que no, ¿vale? Este proceso necesitará de cierta energía o procesamiento. Es decir, si la tarea es muy compleja, hablamos de situaciones de alta demanda. Como el ejemplo que os he explicado antes, ¿no? De la incorporación a una autopista o autovía. Es una de las cosas que a los alumnos, pues al principio les cuesta mucho trabajo y necesitan toda su atención para poder hacerlo bien, ¿vale? Y luego hablaremos también de la baja demanda. A ver, sigo leyendo y ahora lo explico. En este caso se requiere gran capacidad de procesamiento, quedando poca o algunas veces ninguna capacidad adicional para prestar atención a otra tarea. Por el contrario, si la tarea es muy sencilla, hablamos de tarea de baja demanda. Esto es lo que os decía que va a ser fundamental para vuestro trabajo, ¿vale? Mira, un alumno cuando empieza a conducir y empieza a manejar los mandos del coche, como es el juego de pedales, el control del volante, los intermitentes, eso al principio, en las primeras clases, si no ha cogido nunca un coche, necesita una alta demanda para ello impresionante. Es decir, una persona que no se ha montado nunca en un coche y empieza a manejar pedales, pies, que están acostumbrados a manos y nunca pies, ¿vale? Es que hay alguna persona que, pues eso, no se ha montado nunca en una bicicleta, en un patinete, no han tenido coordinación de pies en ningún sentido, solamente para andar y poco más. Pues en el momento que se ponen a gestionar un poco el tema de los pedales, pues es algo tan novedoso, tan nuevo, que nunca lo han experimentado, que su atención es altísima en eso. Pues esas primeras clases solamente van a estar pendientes del manejo de los pedales. Y es necesario que solamente se dediquen a eso. Llegará un momento que lo automaticen y que no lo tengan que pensar tanto. Puede alguna vez que otra, que suele pasar, que aunque sea automatizado, se despistan porque quieran hacerlo más rápido o porque le pitan y se ponen nerviosas o nervioso y levantan el embrague más rápido de la cuenta. Ay, me he despistado, yo pensaba que ya lo tenía automatizado y ahora me ha vuelto a calar el coche, cosas así, ¿no? Entonces, al principio necesitan una alta demanda para eso, ¿no? Ahora, también os diré que, ¿y esto por qué lo necesitamos? Yo lo explico para que el día de mañana os deis cuenta que hay momentos en que hay personas que están en alta demanda para hacer algo por mucho que tú quieras enseñar más o quieras meter más conceptos, no los van a entender, porque están tan pendientes de eso que aunque tú quieras intentar meter más información para que vayan evolucionando, no lo van a hacer. Entonces, cuando tú detectas que su atención es máxima en eso, déjalos que lo practiquen muchas veces porque están en alta demanda. No van a poder conseguir meter más cosas. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y tú como profesor no te fusques tampoco porque, joder, si te lo he explicado, se lo ha explicado, pero en el momento que se lo estaba explicando estaba en alta demanda en algo y no se ha enterado. Entonces, las primeras clases con una persona que nunca ha cogido coche es automatizar mucho y tratar de más adelante intentar dar esa información
que la van a ir adquiriendo, pero necesitan, pues eso, no tener esa alta demanda. También os diré que, la baja demanda es hacer algo sencillo, eh, y se pueden hacer varias cosas a la vez, ¿no? Nosotros siempre, eh, me hace mucha gracia porque cuando vamos dando clase y a un alumno, al principio, eh, entra en una glorieta y a lo mejor se han parado, entran, ponen primera y le dice, bueno, ya tenemos suficientes revoluciones, venga, vamos a cambiar a segunda. Y el alumno está tomando la curva en la glorieta con el volante, es incapaz de cambiar a segunda, pero incapaz. No son capaces de gestionar lo que es el manejo de los pedales con el llevar el control del volante, ¿vale? Y es necesario. Hoy en día nos paramos un semáforo, o nos paramos para hacer un ceda y a la incorporación inmediatamente tienes que cambiar para cambiar a segunda, ¿no? Y claro, al principio es un mundo, cambiar y girar a la vez, pero luego llega un momento en que sí lo hacen, ¿no? Y llega un momento que sí llega a ser hasta una tarea de baja demanda. Bueno, el caso es que tú como profesor tienes que tener en cuenta esos momentos. En los momentos en que el alumno solamente va a poder hacer eso porque está en alta demanda y no le pidas más y no le des más información, concéntrate y ayúdale para que lo haga bien y empiece a coger el tacto. Y luego ya más adelante, cuando esté en baja demanda de eso que antes le costaba tanto, le podrás meter más información. ¿Entendéis lo que quiero decir? Esto yo cuando lo estudié aquí en esta asignatura, pues no le di tanta importancia, pero en el día a día le doy muchísima para darme cuenta que el alumno está en el momento de alta demanda y déjalo y venga, ayúdale, comprende y no le metes más información porque no lo va a procesar. Entonces, vamos a dedicarnos a darle mucha importancia a eso que él necesita resolver para controlarlo, para sentirse seguro, para que se tranquilice y luego ya bajará a baja demanda y le podremos hacer más cosas que también son de baja demanda. ¿Entendéis lo que quiero deciros? Entonces, pues esto en nuestro día a día se practica mucho y se ve con los alumnos, ¿no? En el momento de digo, por mucho que yo te esté hablando, no te estás enterando de nada o no me estás prestando atención porque estás tan pendiente a intentar hacer algo que te está demandando una alta demanda que a lo mejor no me estás prestando atención, no te puedes buscar con eso como profesor, es que es natural, es que si hay algo que no has hecho nunca en la vida y quieres que te salga bien, vas a necesitar esa alta demanda, ¿vale? Bueno, pues seguimos, ¿vale? Pero bueno, yo quería hacer hincapié mucho en esto para que lo entendiese y que ya os digo, cuando seáis profesores de autoescuela, os acordaréis perfectamente de la alta demanda y la de baja demanda. En el momento que ellos están con los 5 sentidos, los 6 sentidos ahí puestos en algo y tú, venga, vamos a intentar ayudarles, que lo hagan, que lo automaticen antes de intentar meter más cosas, porque porque no sirve de nada, ¿vale? Ellos necesitan hacer eso bien, ¿vale? Bueno, pues la atención y los procesamientos de la información. La atención cumple 3 funciones en el procesamiento de la información. Uno, hace que nos orientemos hacia estímulos concretos que sean relevantes. Dos, nos permite detectar estímulos potencialmente relevantes que están en el entorno vial. Y tres, nos mantiene en alerta a la espera de posibles sucesos. Cada vez que veáis 3 funciones, tres cosas, aquí sale también una pregunta tipo test, ¿vale? Puede ser perfectamente pues, un enunciado y te pongan distintos y cuál es el verdadero, cuál es el no, cuál es el falso, ¿vale? Pero sí es verdad que, no, que es así, el proceso de la información nos orienta hacia estímulos concretos que sean relevantes, es decir, nos tiene que llamar la atención a la hora de conducir un semáforo en rojo, un peatón, una señal, un resalto, una línea continua, los vehículos que vienen por detrás, ¿vale? Nos permite detectar los estímulos potencialmente relevantes, es decir, como un vehículo se salta un semáforo en rojo que viene por la derecha, por ejemplo, que forma parte del entorno vial, ¿vale? Y nos mantiene en alerta en alerta a la espera de posibles sucesos. Es así. Nosotros vamos conduciendo y llevamos un estado, pero nunca estamos digamos así,
siempre estamos en alerta por si puede pasar algo, ¿no? Pues esas son 3 funciones del procesamiento de la información, que es típica pregunta que nos pueden caer, ¿vale? Sí, llamo mucho la atención y es así. Yo, vamos, son fáciles hacer las preguntas tipo ante 3 alternativas, ¿eh? Aunque al conducir, aunque al conducir desarrollamos una serie de conductas automáticas que no requieren mucho control de atencional, es correcto, ¿verdad? Por ejemplo, poner un intermitente, por ejemplo, mover un poquito el volante, rectificar el volante, por ejemplo. La atención juega un papel primordial de control y supervisión durante la conducción. Es decir, tú la atención en cuanto al dominio y control del vehículo, en cuanto a la supervisión de lo que hacen el resto de vehículos, es fundamental durante la conducción, ¿vale? Es decir, mientras que tú vas conduciendo hay cosas que son fáciles de hacer y que no requieren mucho de tu atención, pero siempre tienes que estar en un estado de alerta, como hemos dicho antes, y de control del vehículo y de control de tu entorno, ¿no? Evidentemente, el tipo de atención necesaria para un conductor, para una conducción segura es diferente entre los conductores novel o experimentados. En los primeros, la atención es muy focalizada en los mecanismos de control del vehículo y en los conductores expertos la atención puede estar más dividida en diversas tareas. Es cierto, los conductores Nobel, los conductores, nuestros alumnos, su atención está sobre todo centrada en frenar bien, cambiar bien, que haya cambios de marcha más secuenciales, que los vehículos no se les vaya, frenar ante la línea de tensión y no comerse una línea de tensión. Es eso, llevar el coche. El manejo del vehículo es fundamental, ¿vale? Porque todavía no lo saben, no lo han experimentado y no se ha automatizado, ¿vale? En cuanto al conductor experto, si dais cuenta, nosotros no pensamos apenas si tengo que poner intermitente. No pienso si tengo que mirar cada 5 segundos en espejo. Nos sale de manera innata, ¿no? Lo hemos automatizado, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los conductores Nobel, realmente un conductor veterano, experto, conductor seguro, con experiencia, para que llegue a ese nivel, pues ahí está la labor como formadores, ¿no? Siempre se ha dicho que nosotros enseñamos a los alumnos, pero es cierto que los 3 primeros meses en que ellos tienen que ir conduciendo y experimentando y cogiendo experiencia y tratando de mirar y hacerse con la conducción y de los posibles peligros, ahí está pues la clave un poco de seguir aprendiendo. Hoy por hoy yo sigo aprendiendo cuando voy dando clase y cuando voy conduciendo, ¿eh? Todos los días se aprenden situaciones, se aprenden sitios, se aprenden situaciones conflictivas en las que esto lo tenía que haber arreglado de esta manera, de la otra, o a la hora de explicárselo al alumno, yo creo que se lo he explicado de diferente manera. Si se lo hubiera dicho así, quizás lo hubiera entendido mejor, ¿vale? Yo como profesora siempre digo, y además en el equipo donde yo trabajo constantemente nos, nos estamos adaptando, nos estamos formando, hacemos reuniones de equipo donde se ven ese tipo de cosas, situaciones nuevas de tráfico, cruces que cambian y nos tenemos que reunir para a ver cómo lo explicamos, cómo lo enfocamos y cómo lo hacemos, ¿no? Y todos los días se aprende, ¿eh? Bueno, y también, también os diré que eso es bueno para nuestra profesión, porque si no también sería un poco motiva. La verdad es, no hace cada día nuestro trabajo más interesante, no siempre es lo mismo, ¿no? Siempre que haya un poquito de estímulo también viene, ¿no? Bien. Bueno, entonces, en cuanto a lo de los conductores novel y los conductores expertos, pues es muy sencillo entender este concepto, ¿vale? Los mecanismos implicados en la atención, ¿vale? La atención es una función psicológica básica que desencadena una serie de procesos que nos hacen más receptivos a los estímulos ambientales y nos posibilita realizar una tarea de forma más eficaz, ¿vale? Un poco, ¿qué es los mecanismos que utilizan? Pues nada, nosotros tratamos de tener una serie de procesos en los que somos receptivos ante situaciones ambientales que nos rodean, ¿vale? La carretera, el vehículo, la vía, ¿vale? Y que necesitamos para realizar la tarea de forma más correcta o eficaz, ¿vale? Los mecanismos implicados en la atención, pues aquí los tenéis. Pues otra típica pregunta tipo test
que suelen hacer mucho, ¿no? Mecanismos selectivos de distribución o de mantenimiento. Lo típico es poner una de estas 3 definiciones y decirme cuál es, si es mecanismo selectivo, de distribución o de mantenimiento. Son fáciles de aprender, ¿vale? Mecanismos selectivos nos permiten seleccionar una serie de estímulos del total que nos rodean para dar la mejor respuesta a él, ¿no? Es decir, seleccionar los distintos estímulos que tenemos en la conducción para tomar una decisión lo más correcta ante él, ¿no? Pues esa definición es el selectivo. Vale. Mecanismo de distribución. Distribuir es dividir, ¿no? Repartir, ¿no? Se pone en funcionamiento cuando el ambiente nos exige atender a varias cosas a la vez. Conducimos y participamos en una conversación con los demás pasajeros. Es decir, cuando uno va conduciendo, el mecanismo de distribución, cuando estamos en atención, muchas veces estamos, por ejemplo, conduciendo y estamos pendientes a si está lloviendo o si va a cambiar el tiempo, escuchamos la radio, ¿no? Distribuimos nuestra atención a distintas cosas. No somos solamente estamos estáticos en un punto, ¿no? Es un mecanismo de distribución y por lo tanto podemos prestar atención o buscar información de distintas cosas, ¿vale? Mecanismos de mantenimiento, mantienen, ¿vale? Cuando hay que estar atento en una tarea durante periodos prolongados de tiempo, ir conduciendo, por ejemplo, en autopista o autovía, mantenernos durante varias horas conduciendo ese tipo de conducción. O, por ejemplo, en la clase teórica, estar un alumno escuchando a un profesor durante un periodo de tiempo, ¿no? Es de mantenimiento, mantener, ¿vale? Selectivo, seleccionar. Distribución, repartir, ¿no? Y luego el de mantenimiento, que es mantener, ¿vale? Sí, yo creo que por ahí os puede ayudar. Es típica pregunta de test. Y ya os digo que yo cuando os digan pregunta de test, se lo diré. Bueno, momentos del proceso atencional. Aquí ya estamos en los momentos, ¿vale? A ver, o fases, como queréis llamarle. Para poner en marcha estos procesos es necesario utilizar unos procedimientos o estrategias atencionales. Estas estrategias son aprendidas, se modifican y mejoran con la práctica. Mira, vamos a ponernos en vuestro momento en el que vosotros estáis estudiando, ¿no? Tenéis que estudiar una cantidad de asignaturas importantes, estáis en el momento en que hay que aprender mucho y que tenéis que utilizar una serie de estrategias para que no os despisten, ¿no? Por ejemplo, apagar el teléfono móvil, buscar un sitio donde estéis al lado de... En el momento que tú necesitas focalizar todo tu atención en algo, no quieres que nada te distraiga, que eso no sea necesario, ¿verdad? Entonces utiliza una serie de estrategias atencionales para prestar tu atención exclusiva a lo que estás haciendo, que es estudiar estas asignaturas, ¿no? Entonces, pues todo el mundo, pues no, hay gente que le gusta estudiar con música clásica, música ambiental, bueno, hay otro tipo de personas que su estrategia es intentar concentrarse lo máximo posible y que nada les pueda modificar su atención, ¿no? Pues bueno, pues esas son estrategias que muchas veces las aprendemos y que al cabo del tiempo se van modificando y se van mejorando con la práctica, ¿vale? Por ejemplo, los alumnos, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces, a mí me gusta tener la música bajita para cuando, por ejemplo, paramos en un semáforo que no haya un silencio así, pero hay algunos alumnos que llegan y ya me apagan la música y yo no me lo tomo mal. ¿Por qué? Porque entiendo que ellos necesitan su máxima concentración y que no les gusta esa pequeña distracción, digámoslo así, ¿vale? Y entonces, pues nada, pues se respeta y ya está. Yo algunas veces lo pongo, otras veces no, depende de los días, ¿vale? Y, y nada, también te os contaré que hay algunos alumnos que si lo pasan bien con nosotros, disfrutan mucho, hay feeling entre el profesor y te ponen la música más alta de la cuenta y van cantando y digo, madre mía, y tampoco puede ser eso, ¿no? Pero sí es verdad que también a mí me ha pasado, ¿no? De intentar, conducen y van disfrutando, pero claro, se distraen, ¿no? Y bueno,
El mundo de la autoescuela os vais a encontrar con todo tipo de personas y con todo tipo de situaciones y pasa eso, ¿eh? Bueno, la atención se relaciona estrechamente con la percepción, también está relacionada con otros procesos psicológicos como la emoción, la motivación y la memoria, ¿no? Es muy importante que esto lo tengamos en cuenta. Una persona triste, deprimida, el alumno que no está, que le han dado una mala nota en un examen, que tal, pues viene con una motivación, con una sensación mal. Hay otros que vienen súper motivados porque tienen fecha de examen y quieren aprobar y están dándolo todo en el momento de aprender y esos alumnos se les nota y a ti también te gusta tener ese tipo de personas que le ponen mucha intención y le ponen mucha motivación en lo que están haciendo. Y luego la memoria. Hay muchas veces que alumnos que le llevas por el mismo sitio y que no lo aprenden y que vuelven a caer y no te acuerdas que aquel día no pasó esto. Pues no, no se acuerda. La memoria, pues es lo que te pasó en un momento concreto, ser capaz de extrapolarlo a situaciones a lo mejor no en el mismo sitio, pero es casi igual a aquello que te pasó, pues es fundamental para conducir, ¿no? No es lo mismo conducir por una carretera que tú habitualmente vas que por un sitio desconocido, ¿no? La memoria influye también en la atención. Yo puedo ir por una carretera donde no he pasado nunca, mi atención es muy alta. En cambio, cuando voy conduciendo por un sitio conocido, me relajo. También eso tiene inconvenientes, ya sabéis, en el tema de los accidentes, ¿no? Bueno, vamos a seguir dándole a lo de los momentos del proceso de atencional. Ya sabemos que la atención es un mecanismo que pone en marcha una serie de procesos o operaciones gracias a las cuales somos más receptivos a los sucesos del ambiente y llevamos a cabo una gran cantidad de tareas de forma más eficaz. Es decir, nosotros recibimos información del ambiente, la llevamos a cabo y hacemos tareas de manera lo más eficaz posible, ¿vale? Nadie quiere equivocarse, nadie quiere tomar una decisión incorrecta. Todos queremos, en la medida posible, hacerlo lo mejor posible. Estoy hablando en la enseñanza de la formación vial práctica, ¿eh? Los alumnos no quieren equivocarse. Si se equivocan es porque, ay, y además muchas veces te piden perdón, perdón. Digo, ¿por qué me pides perdón? Te has equivocado y no pasa nada. Si no le das tanta importancia que no hace falta pedir. También en los exámenes le pasa a los alumnos. Se equivocan, se le calan y le piden perdón al examinador. Y el examinador también se lo dice, mira, a mí no me pidas perdón, no pasa nada, te has equivocado, ponemos una falta leve y ya está. Pero tienen la reacción de esa, ¿no? Y ya os digo, la inmensa mayoría de los alumnos tratan de recibir la información del ambiente, llevar a cabo la mejor forma posible y la más eficaz la tarea que tienen que hacer y tratan de hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Desde los mecanismos atencionales se pone en marcha la actividad atencional eh, y pasan por tres momentos, ¿vale? Esto también, típica pregunta de tipo test, ¿vale? La atención al inicio, luego se mantiene y luego cesa. Vamos a ver, ahora también os explicaré un poco esto, ¿vale? Al inicio, en la fase de inicio, es cuando vosotros empezáis aquí al principio de la clase, os ponéis cómodos y empezáis a escucharme y tal, ¿vale? Eso es al principio, cómo empezamos, ¿vale? La fase de inicio es cuando se producen cambios en el estímulo ambiental o al empezar una tarea. Es decir, cuando el alumno se sienta, empieza a regularse, ya empieza ahí su atención, ¿no? El mantenimiento durante la clase práctica, ¿vale? El mantenimiento se produce cuando ha transcurrido un cierto tiempo desde que ya hemos empezado, es decir, cuando ya se han situado y empieza a moverse el vehículo y empezamos a practicar y se mantiene durante la clase práctica. ¿Y cuando cesa? Cuando ya el alumno pues termina de inmovilizamos el vehículo, que es apagar el motor, bueno, punto muerto, freno a mano, inmovilizamos el vehículo y ellos ya saben que ahí es cuando termina la sesión de la clase, el profesor le dice qué es lo que hemos hecho, qué es lo que ha hecho bien, etcétera, y cerramos un poco la clase práctica, ¿no? Bueno, mira, además de que es típica pregunta tipo test que también dice una de las afirmaciones y dime si inicio y mantenimiento de CS, que es súper fácil acertar esta pregunta porque por pues, un proceso cronológico, ¿no? ¿Vale? Mira, yo voy aquí a hablar de algo importante. Desde mi punto de vista, yo sabéis que siempre hablo desde la perspectiva de la profesión, ¿eh? Pues mira, los alumnos, siempre se ha dicho que también se sabe que el alumno puede estar con una atención durante más o menos 45 minutos más o menos bien, ¿vale?
Es cierto que nosotros damos clases de hora y media, ¿vale? Porque a lo mejor necesitamos llevar al alumno a ciertos sitios un poco más lejanos donde pueden llegar a llevarlo a examinadores, donde hay que practicar, por ejemplo, mucho la entrada a la ronda o donde tenemos que ir a sitios complicados con... Entonces, bueno, pero lo que no es bueno desde mi punto de vista, alargar la formación a, por ejemplo, 3 clases o 4 clases. ¿Por qué? Porque ese alumno, su atención ya no es la adecuada. Ha bajado su atención, él ya no da pie con bola, tú tampoco ves eh, que le esté siendo útil esa clase. Y yo siempre recomiendo una clase de 45 minutos o de 2, pero 3 y 4 es complicada para el profesor porque quieres enseñar y el alumno no te responde y porque realmente no les ataca tanto partido. El hecho del profesor que también cambie de un alumno a otro también no hace borrar y empezar, ¿no? Y es también importante para nuestra atención, ¿eh? Bueno, momentos del proceso atencional. Cualquiera de estas fases se ve influenciada por 3 factores. La intensidad de los estímulos, no es lo mismo ir por la autopista o autovía que dentro de la ciudad. La frecuencia de la aparición de los estímulos, es decir, cuántos hay, no es lo mismo ir por una autopista o autovía que, por ejemplo, en la ciudad, ¿vale? El ritmo de la aparición, es decir, intensidad, frecuencia, ¿vale? ¿Cuántos vienen? ¿Cómo son de grandes esos estímulos? Los posibles accidentes o no, la frecuencia y el ritmo, es decir, si constantemente me están viniendo estímulos. La atención se caracteriza por la amplitud, es decir, hace referencia a la cantidad de información que el organismo puede atender al mismo tiempo y el número de tareas que se pueden realizar al mismo tiempo, ¿vale? Es decir, cuántas cosas tengo que hacer, la cantidad de cosas que tengo que hacer en un momento concreto. La intensidad es la cantidad de atención que prestamos a una tarea en concreto. Durante la ejecución de una tarea no siempre se presta la misma atención y hay fluctuaciones. Es decir, no es lo mismo estar parado en un semáforo, que no tienes que simplemente puedes mirar cómo viene el cruce, tal, pero no estás en movimiento, por lo tanto, ahí tu intensidad baja, ¿no? Y también la atención puede cambiar el foco entre los diferentes estímulos que se presentan. Es decir, vamos conduciendo y no es lo mismo entrar en una incorporación de una autopista o autovía que, por ejemplo, simplemente hacer un giro a la derecha, una intersección sencilla, ¿no? Bueno, pues muy importante también, típica pregunta de test. ¿La atención se caracteriza por la amplitud, la intensidad o no puede cambiar, por ejemplo, algo así, ¿no? Son siempre que haya 3 factores, 3 características, suelen hacer típicas preguntas aquí, ¿vale? ¿Sí? En momentos del proceso atencional, el cerebro humano es capaz de detectar una situación dada los datos relevantes de lo superfluo. Es decir, nosotros sabemos lo que es importante en este momento, el semáforo rojo es lo importante y a lo mejor no es importante la velocidad, ¿vale? Porque me voy a parar, ¿vale? Por ejemplo, las personas toman en consideración o atienden, digamos así, a los estímulos que son relevantes de los que para ellos. Es decir, yo sé que una señal de entrada prohibida de un semáforo en rojo tiene mucho más atención. Es decir, la atención es una actividad mental que cada uno realiza de una manera subjetiva. Es decir, cada persona realmente trabajamos la atención de distinta manera, ¿vale? Y os encontraréis alumnos que son mucho más atentos y alumnos que son súper despistados. Alumnos que tienen problemas de atención, que se van a mirar a los escaparates o a mirar el coche ese que acaba de pasar, que es un coche súper lujoso y realmente el alumno se está saltando el semáforo en rojo, por ejemplo, ¿no? Los estímulos no son relevantes o superfluos en sí mismos, sino que lo son para cada individuo. Es lo que decía, cada persona es diferente, ¿vale? Cada persona tiene un nivel de atención más o menos elevado, se concentra más, se concentra menos, ¿vale? Está más pendiente y os encontraréis distintos tipos de personas, ¿vale? Yo he tenido alumnos que aunque se me notaba perfectamente que su atención estaba en otro sitio y tú le tienes que un poco que bajar de la nube y decir, vamos a esto, que estamos aquí, no estamos en la no sé, en el resultado del examen que te acaban de dar, por ejemplo, ¿no? Momentos del proceso atencional. Vale, aquí es lo que lo hemos hablado ya, el automático y el controlado. Vamos a ver. Los automáticos son los que ocurren con un nivel menor de atención o control consciente a la hora de realizar una tarea. Pueden funcionar de forma independiente, por lo que no nos permiten, o de forma independiente, por lo que nos permiten realizar otra tarea. A ver, el automático es cuando se automatiza. Un alumno cuando ya empieza a manejar, al principio no sabe utilizar el juego de pedales, llega un momento que con la práctica lo llega a automatizar y ya llega a ser capaz
pues como decía antes, tomar una curva y cambiar de marcha, porque ya se ha automatizado, se va a baja demanda de atención y el alumno ya es capaz de hacer varias cosas a la vez porque se ha automatizado, ¿vale? Y el controlado, esto sin embargo requiere la atención y el esfuerzo voluntario del individuo. El controlado es que lo quieren controlar, necesitan dominar el juego de pedales y no son capaces de hacer otra cosa, porque no lo han automatizado. Entonces primero viene el proceso de control, de querer hacerlo, y luego ya llega el momento de automático. ¿Vale? ¿Entendéis? Bueno, es un poco lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Momento del proceso atencional. Aprender a conducir sería un procesamiento controlado. Es decir, en el momento que tú estás aprendiendo a llevar el coche, empieces por el procesamiento controlado. El principiante necesita poner mucha atención en su entorno, estar preparado para cada movimiento para intentar llevar el coche de la mejor manera. Por contra, el conductor experto activará los procesos automáticos, lo que le permitirá prestar atención a muchas más cosas. Es decir, el Nobel está en el procesamiento controlado y no puede, hasta que no llegue a controlarlo, no puede dividir su atención en otras más cosas del entorno. En cambio, el conductor experto activa los procesamientos automáticos, es decir, eso ya lo sé, no lo tengo que pensar, pongo los intermitentes sin tener de manera autómata y llegará un momento en que yo puedo liberarme de eso para poder ver otras cosas, ¿vale? Esto debido a los procesamientos automáticos son productos del aprendizaje, ¿no? La práctica y la repetición hace que un procedimiento controlado se convierta en automático. Es lo que he dicho antes, ¿no? Sí. Bueno, seguimos. Los conductores experimentados tienden a fijar mirada a una distancia variable en función de la velocidad, que equivale entre 2,5, 3,5 segundos de recorrido. Es decir, un conductor, eh, cuando se experimenta, tiene una visión hacia lo lejos para tratar de actuar antes de llegar y que las situaciones que nos vengan ya estar preparados para hacerlo. También utilizamos más la visión periférica a través de la observación de los espejos retrovisores y observación de lo que hay en nuestro entorno, como paso para peatones, aceras, etcétera, etcétera. Y miramos con muchísima más frecuencia los espejos retrovisores, ¿vale? En cambio, los conductores no ven, tienden a fijarse a un punto, a una distancia muy cerca del vehículo, justamente delante del coche, del morro del coche, y mirar mucho la velocidad, porque le da mucho, pero a ver, ¿qué velocidad voy? ¿Pero cuánto? Pues si llevamos a 50. Si vamos, y entonces le llama mucho la atención, sobre todo las primeras veces que los metes por la ronda, en vez de mirar al punto más lejano para no matarnos, van buscando el velocímetro. Alicia, que voy a 80 kilómetros por hora. Y yo diciendo, mira para el frente, que lo importante está en el frente, que la velocidad más o menos la puedes controlando, mira un poco, mira hacia el frente y no te quedes solamente fijando cómo sube la aguja del velocímetro, ¿vale? Bueno, pues eso es un poco cómo ellos reaccionan ante la situación de cómo actúan, ¿no? Mirando hacia el punto más cercano del morro del coche cuando tienen que buscar el punto más lejano y se fija mucho en la velocidad, en el indicador de velocidad y sobre todo en la visión central y no la visión periférica, ¿no? Bueno, seguimos. Los factores determinantes de la atención son las variables que influyen directamente sobre los mecanismos atencionales. Pueden ser externos o internos. Por regla general se pueden afirmar que los objetos más grandes nos atraen más la atención. Un alumno le llama mucho más la atención un tráiler que, por ejemplo, una moto. Pero el peligro está en ambos, ¿verdad? La mitad superior izquierda nos atrae más que la derecha, es cierto. Cuando nosotros leemos una carta, en la parte de arriba del lado izquierdo, por ejemplo, nos llama mucho más la atención. Cuando vamos conduciendo, el alumno está en el lado izquierdo y le llama mucho más la atención esta parte que esta de aquí a la derecha, ¿vale? El color nos atrae más. Por ejemplo, lo típico, la típica pregunta de test, ¿no? Los colores claros y llamativos del casco de la moto llaman más la atención, son más visibles, ¿no? Que el oscuro, ¿no? La señal roja, el señal de entrada prohibida, la señal de stop, el semáforo de por qué es de color rojo, porque atrae mucho más, ¿no? Los estímulos más intensos nos atraen más. Por ejemplo, los paneles de mensaje variable en autopista o autovía nos atraen mucho más porque sabemos que ahí ponen alerta en cuanto al estado de las carreteras, posibles accidentes, congestión de tráfico, etcétera, ¿no? Los objetos en movimiento nos atraen más que los estáticos. Exactamente. No es lo mismo
un coche que está estacionado o el vehículo que nos viene por el lado de la izquierda que viene en movimiento, ¿no? Y nos va adelantando, nos tiene que llamar más la atención, ¿no? La relevancia del estímulo nos atrae más. Mira, hay cosas que nos atraen muchísimo por el peligro, llegamos a una intersección, llegamos a una incorporación a autopista o autovía, nos llama más la atención. Y luego también la novedad. Por ejemplo, durante las prácticas no le ha pasado nunca, pero el día del examen o un día en concreto aparece una ambulancia y nos tenemos que apartar y no saben cómo actuar. Eso es nuevo, no le ha pasado nunca, ¿no? Pues, por ejemplo, ese tipo de cosas es lo que suele pasar, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Los conductores no deberían de conducir al límite de sus capacidades de procesamiento. Supondría un gran esfuerzo. Si no tienen que saber administrar los recursos en función de las necesidades percibidas. La atención se entrena y gracias a ese entrenamiento cada vez atendemos de una manera más eficaz y sabemos ver los detalles mejor y seleccionarnos adecuadamente. Es lo que pasa en la formación. El alumno al principio empieza con un desconocimiento de qué es lo que tiene que hacer en el momento en lo que tiene, pero a través de las prácticas va desarrollando una capacidad que va mejorando cada vez más, ¿no? Se va dando situaciones similares frecuentemente y ya saben actuar. Al principio no saben hacer un stop y un doble stop y luego al final lo acaban haciendo y lo saben detectar y saben hacerlo correctamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es labor del formador proporcionar las herramientas y las prácticas necesarias para que el alumno sea capaz de dejar libre una cierta capacidad de procesamiento para poder procesar información adicional en una situación de emergencia y evitar posibles accidentes. Eso es lo que suele pasar. El alumno, cuando ya tiene un cierto nivel de conocimiento y quiere saber si va a ir a examen o no, son aquellos alumnos en los que a lo mejor saben actuar, no están tan tensos y van un poco relajados. Tú notas, percibes que esa soltura, que domina mucho el coche, que domina situaciones con intersecciones, glorietas, incorporaciones, y se deja una cierta capacidad por si sale algo y tienen que responder, ¿vale? Es el momento en que tenemos que intentar llegar a alcanzar, ¿vale? El alumno debe aprender a diferenciar entre la información que es relevante y la irrelevante. Debe saber centrarse en los indicios significativos para poder tomar las decisiones convenientes tanto en su comportamiento motor. Es decir, lo que no es importante en este momento, no es importante yo qué sé, el peatón que está con el móvil en la mano, a lo mejor sí es importante, pero bueno, no sé, algo que no es importante o no necesitamos saber o no nos tiene que coger mucha atención para tomar las decisiones correctas, que es lo relevante, ¿no? Hay muchos alumnos que se distraen con una mosca y hay otros que le tienes que enseñar, pues eso, que tienes que saber en cada momento cómo actuar y dónde actuar, ¿vale? Bueno, atención y la experiencia en la conducción. El profesor debe también facilitar al alumno las prácticas de ejercicios de observación para que pueda desarrollar estrategias eficaces para la adquisición de la información. A mí me gusta mucho, por ejemplo, hacer un ejercicio que es, por ejemplo, preguntarle las velocidades. Es decir, para saber si un alumno se va fijando los límites de velocidad, le dice, bueno, ¿cuál es la última señal de velocidad máxima que hemos pasado? Y te dice 50 y a lo mejor era 30. Ahí te das cuenta que esa señal que es importante para que él vaya regulando su velocidad no lo ha tenido en cuenta. Pues una estrategia es esa, obligarle de vez en cuando a preguntarles para que estén pendientes en ese tipo de cosas que muchas veces la obvian, pero tienen que tenerla en cuenta para hacerlo bien, ¿no? El alumno debe aprender a ver velocidad, controlar la dirección del vehículo, debe irse familiarizando a ser capaz de estimar las distancias entre los vehículos y a estimar la velocidad del propio. Es muy importante al principio, pues eso, que el alumno observe la velocidad a la que va, cuánta presión de pedal de freno tiene que ejercer, cómo controlar el vehículo en la frenada, porque hay alumnos que frenan girando el volante y le tienes que decir que no tienen por qué hacerlo. Bueno, sí, ese tipo de cosas es lo que se suele hacer. Los problemas de atención en los conductores tienen efectos muy negativos en la conducción, ¿no? Pues lo que he dicho, cuando los alumnos son demasiado distraídos, que tienen problemas de atención, que se distraen con lo que no tienen que hacer, se ponen a mirar la palanca en el momento que tienen que mirar para el frente, cosas de ese tipo hay, ¿no? Por ejemplo, el alumno que te mira en la ronda y tú le tienes que decir, mira para el frente, que en este momento lo que tienes que hacer es mirar hacia el frente. Y luego, si quieres, cuando estemos parando en un semáforo, me mira y hablamos tranquilamente, pero no en este momento, ¿no?
ese tipo de cosas suele pasar, ¿vale? Bueno, y que cuando los conductores, pues eso, hay algunos que son más distraídos que otros y claro, es importante que se tenga en cuenta, ¿vale? Bueno, seguimos. Atención y experiencia en la conducción. Todos los conductores tarde o temprano descubren que algo que no recuerdan que ha sucedido, tenían que haber actuado de una determinada manera. Ay, aquí me he equivocado porque yo tenía que haber hecho esto y tal y que cual, ¿no? Algo que en el teórico o en el práctico lo vieron y que se le han olvidado con el paso del tiempo, ¿no? Esto suele pasar muchas veces, ¿vale? Bueno, la atención en la conducción puede estar dividida porque el conductor presta atención a diferentes tareas porque está, de hecho, relacionado a otras cosas como hacer una llamada telefónica, buscar una emisora de radio, comer, etcétera. Es decir, cuando muchos conductores van conduciendo, van pensando o van haciendo llamadas y se dividen su atención. Ahí está el problema de las distracciones, de los accidentes, ¿no? Dirige su atención a elementos y eventos que se producen dentro o fuera del vehículo, como un accidente en el otro carril o una pelea con alguien dentro del coche o los niños que se ponen a llorar. Ahí el conductor pierde su atención y es cuando más riesgo tenemos a la hora de sufrir un accidente, ¿no? Cuando las personas tienen su atención focalizada en aquello en lo que está ocupada y cuando la atención es intensa y duradera, se dice, es que están concentradas. Es decir, cuando una persona va conduciendo, va durante un periodo de tiempo llevando el coche o un viaje largo, pues suelen ser pues, una mejor conducción, ¿no? Y ahora, de acuerdo con Gallardar, la concentración es un mecanismo dinámico que activa y coordina nuestras capacidades tanto físicas y mentales para desarrollar y mantener una conducta determinada, ¿vale? Es cierto que nosotros tenemos que tener una cierta concentración para hacer actos físicos y mentales y desarrollar la conducción de manera segura, ¿vale? Aquí, pues, acordaros que nosotros podemos estar en una atención durante un periodo de tiempo, pero, por ejemplo, la mayoría de nosotros a la hora de estudiar, estudiamos 45 minutos, descansamos y luego seguimos otros 45 minutos, por ejemplo, ¿no? Esos son ejemplos que os quería dar para que lo tengáis en cuenta. Atención y experiencia en la conducción. Hay que tener en cuenta que durante la conducción se realizan ciertas conductas de manera autómata, como por ejemplo en la maniobra de los mandos del vehículo, y debido a ello es muy frecuente tener deseos de hacer otras cosas. Sin embargo, las situaciones de tráfico pueden cambiar en unos pocos segundos. Es cierto, tú vas por la autopista o autovía, no requiere mucha atención, te empiezas a distraer en busca de la radio, el CD, o empieza la gente que fuma pues empieza a fumar, etcétera, pues eso acaba haciendo que pierda la atención, piensa que no va a pasar nada y en ese momento hay un hecho inesperado que te provoca el accidente, ¿no? Yo aquí en Barcelona he visto gente que se maquilla, eh, va conduciendo, se cambia el semáforo, se pone en verde y siguen maquillándose, o los chicos que van de reparto con los papeles de los albaranes y siguen conduciendo y con el albarán delante. Ese tipo de cosas, la verdad que son bastante peligrosas, ¿vale? Por lo tanto, pautas para mejorar la atención, tener los deberes hechos, como se suele decir, pues tener el GPS controlado, es decir, seleccionarlo antes de iniciar el viaje, intentar evitar las distracciones, las conversaciones un poco, las discusiones, un ambiente excesivamente efectivo tampoco es bueno, evitar las indicaciones del conductor salvo que no sea necesario, por ejemplo, nada, si no viene nadie, sáltate el semáforo en rojo, mira, no, diga a tu amigo, diga a tu vecino, diga a quien sea que no te puedas saltar un semáforo en rojo, por ejemplo, ¿no? Hay múltiples acciones del conductor que originan distracciones que pues lo típico, ¿no? El teléfono móvil, encender un cigarrillo, el paisaje, la emisora de radio, el mapa o el GPS, o las discusiones, o por ejemplo los niños también, o que venga, entre un insecto, por ejemplo, dentro del coche, ¿no? Pues esos son ejemplos de situaciones donde se pueden producir distracciones, ¿no? Y que pierdamos la atención en algo que no es necesario, ¿no? Mira, factores que alteran la conducción. Esto lo habéis visto en seguridad y lo vais a ver más en seguridad vial, ¿vale? Está el alcohol, la fatiga, el sueño, la distracción, las drogas, los medicamentos, ¿vale? Ahora, eh,
Aquí vamos a ver los efectos generales de los factores. Alteración de la atención, es decir, tú borracho o con drogas no vas a tener buena atención. Aumento de las distracciones, la percepción alterada de las distancias, los espacios y las velocidades, toma de decisiones incorrectas y disminución de la capacidad motora o coordinadora del manejo del coche, ¿vale? Mira, en el libro lo menciona. Tanto el alcohol, la fatiga, el sueño, la distracción, los medicamentos, las drogas, todo esto se ve en seguridad vial, ¿vale? Yo no me he querido meter, no voy a explicar esto detalladamente porque lo habéis visto en el previo, lo vais a ver más profundamente en los temas de seguridad vial y aquí vuelve a repetirlo. La verdad, si ya se ve en una asignatura, volverlo a meter aquí, pues la verdad que convencionarlo creo que es necesario, que es suficiente, porque vuelven a decir exactamente, no igual, pero bueno, casi igual, ¿no? Entonces, yo me quería centrar sobre todo en la parte de la atención, de los procesos de la atención, de los distintos tipos de preguntas que suelen hacer, y no hablar de algo que se va a ver en otras asignaturas, ¿vale? Por lo tanto, échale un vistacillo porque es muy fácil de aprender, la verdad es que es sencillo estos temas y además no tienen mucha complicación, pero ahí lo dejo para que vosotros le echéis un vistacillo, ¿vale? Pues chicos, muchas gracias por vuestra atención y espero que os vaya bien, que sean esta asignatura en cuanto a la atención bastante interesante y bueno, espero que lo haya explicado lo suficientemente bien para que lo entendáis. Yo siempre utilizo muchos ejemplos para que os pongáis en situación y entendáis lo que quiere decir el libro, ¿vale? Y ya os digo, este tema en el día a día como profesores lo llevamos muy a la práctica. Cuando un alumno está atento, cuando no está, si está en alta atención, si está en baja atención, si le distrae algo, si tiene la capacidad para saber en cada momento dónde tiene que prestar la atención, lo que es importante y lo que no lo es, ¿vale? Y ya está, simplemente deciros eso, que mucho ánimo y que nos vemos pronto, ¿vale? Un saludo.